Muy buenas tardes. En esta ocasión conoceremos las medidas de tendencia central, las cuales principalmente son tres: media aritmética o promedio, la moda y la mediana. Daremos inicio conociendo la media aritmética o promedio. Para ello, vamos a emplear esta fórmula que podemos observar acá, la cual aparentemente es un poco complicada de comprender. Sin embargo, acá abajo tenemos una pequeña descripción de lo que significa cada uno de los símbolos y letras que podamos observar. Por ejemplo, la letra K significa intervalos. Este símbolo de aquí significa sumatoria y lo que encontramos dentro de paréntesis es multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Interpretando todo esto, entonces, lo que nos indica la fórmula es la sumatoria de todos los intervalos de la columna marca de clase por frecuencia absoluta, la cual la encontramos aquí. Esta ya la trabajamos anteriormente, entonces únicamente vamos a sumar esos valores y el resultado sería 2780. Entonces vamos a colocar ese valor acá, 2780, y esto lo vamos a dividir por esto otro que nos indica aquí. Esta letra N significa número total de datos. Recordemos un poquito, el número total de datos en este ejercicio es 40. Entonces ahora realizamos la división. 2780 dentro de 40 es 69.5 o punto 50. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. Ahora trataremos de determinar cuál es la moda. Para ello también emplearemos otra fórmula, la cual la pueden observar acá. Sin embargo, vamos a leer un poquito esta pequeña descripción aquí y establece lo siguiente. Moda es el dato que más se repite o que más se representa. Por lo tanto, esto es bien importante. Buscaremos el dato mayor en la columna F minúscula sub I, o sea, frecuencia absoluta. Esta columna es esta que estoy indicando ahora. Entonces vamos a buscar cuál es el número mayor. Ya lo tengo acá resaltado y asimismo resalté todo el intervalo. Entonces, el número mayor en la frecuencia absoluta es el número 12. Eso es lo primero que tenemos que establecer. Ahora bien, vamos entonces a aplicar la fórmula. La fórmula acá, en esto que estoy resaltando, nos pide el límite inferior modal. El límite inferior y el límite superior los encontramos en la segunda columna. El límite inferior son los que se encuentran al lado izquierdo y los límites superiores son los que se encuentran al lado derecho. Entonces, el límite inferior modal es el que encontramos en este intervalo que resaltamos. Límite inferior modal. Entonces, el límite inferior en este caso sería el número 70. Vamos a sustituirlo en la fórmula, el número 70, de esta manera. A continuación, nos pide este símbolo de acá que significa delta 1 o triangulito 1. Y acá abajo tenemos la descripción de lo que debemos de realizar. Y delta 1 es la diferencia entre la frecuencia absoluta modal y la frecuencia absoluta premodal. Como indica diferencia, significa que debemos de realizar una resta de la frecuencia absoluta modal y luego de la frecuencia absoluta premodal. La frecuencia absoluta es esta columna de acá, lo vuelvo a repetir. Entonces, la frecuencia absoluta modal es el número mayor, que ya indicamos que era el número 12. Entonces, vamos a escribir 12 menos la frecuencia absoluta premodal. Premodal significa anterior a. Entonces, si seleccionamos el número 12, la anterior sería el número 10. Entonces, vamos a colocar acá 10. Y realizamos la resta. 12 menos 10 es igual a 2. Por tanto, delta 1 es igual a 2. Y acá abajo también, como pueden observar, nos pide delta 1. Ya establecimos que delta 1 es igual a 2. Ahora bien, aquí también nos pide delta 2. Y delta 2 acá también observamos lo que se necesita para encontrar. Y es la diferencia, o sea, una resta, entre la frecuencia absoluta modal, que ya sabemos que es 12,
y la frecuencia absoluta postmodal. Entonces vamos a colocar de nuevo frecuencia absoluta modal, que es 12, menos frecuencia absoluta postmodal, o sea, después de. Si ya seleccionamos 12, postmodal significa la que está después, o sea, el número 6. Realizamos la resta, 12 menos 6 es igual a 6. Y de esta forma encontramos triangulito número 2, o sea, en este ejercicio sería 6. Y luego acá podemos observar la letra A, que significa amplitud. La amplitud hay que recordar un poquito que es igual a 10. De esta forma ya encontramos triangulito 1 y triangulito 2. Y ya tenemos todos los valores que nos requería la fórmula. Acá abajo copiamos de nuevo el límite inferior, que era 70, triangulito 1, que era igual a 2, multiplicado por 10. Acá abajo vamos a realizar la sumatoria de 2 más 6, que es igual a 8. Copiamos de nuevo el número 70, signo más, y realizamos la división de 2 dentro de 8, que es igual a 0.25. Y esto lo vamos a multiplicar por 10. Primero vamos a realizar la multiplicación de acuerdo a la jerarquía de operaciones. Por tanto, el 70 solo lo bajamos, colocamos el signo más y multiplicamos 0.25 por 10, que eso es 2.5. Por tanto, la moda será igual a sumar 70 más 2.5, que eso es 72.5 o 0.50. Para nosotros saber que el resultado que estamos obteniendo es correcto, basta con que observemos que en este ejemplo es 72.5 y vamos a observar los límites acá. El límite inferior que es 70 y el límite superior que es 80. Si el número que encontramos está dentro de este rango, si está entre el 70 y el 80, entonces sabremos que el resultado que obtuvimos es correcto. Si, por ejemplo, el resultado fuese 82, entonces lo que realizamos estaba malo. De igual manera, si es menor a 70, el resultado también estaría malo. Ahora vamos a establecer cuál es la mediana. Para ello vamos a aplicar esta fórmula que acá podemos observar. Sin embargo, antes vamos a leer lo que acá se nos indica. Es el dato central, o sea, el que se encuentra a la mitad del número total de casos. El número total de casos será 40. Y el número que se encuentra a la mitad, o sea, la mitad de 40 es 20. Por tanto, buscaremos cuál es el número que representa al dato central en la columna F mayúscula sub I, o sea, frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada es esta de acá. Como repito, el número total de casos es 40. La mitad de 40 es 20. Entonces vamos a buscar el número 20 en esta columna. Si no se observa el número 20, entonces vamos a buscar el número que más se aproxime a él. Como pueden observar acá, justamente coincide con el número 20 y ya lo he resaltado. Asimismo, también resalté todo el intervalo, puesto que vamos a tomar algunos datos de este intervalo. Entonces, vamos a aplicar la fórmula y acá nos indica límite inferior de la mediana. El límite inferior es el número que se encuentra a la izquierda en la segunda columna. Como ya resalté el intervalo, entonces significa que lo voy a tomar de acá. El límite inferior, por lo tanto, será igual a 60. Sustituimos eso en la fórmula 60. Ahora bien, ahora nos indica, esta letra N significa número total de datos, o sea, 40. Dividido dentro de 2. Ese número 2 no lo vamos a sustituir, ese siempre va a ir en la fórmula. Ahora bien, esto de acá, F mayúscula sub I menos 1, significa frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la mediana. Acá abajo está la descripción de lo que significa cada una de las cosas. Frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es esta de acá.
y establece frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la mediana. La clase mediana es esta de acá, el número 20. Como nos pide la frecuencia absoluta anterior, o sea, el número 10. Por tanto, vamos a sustituir todo esto por el número 10. De esta manera. Y la letra A, recordemos que significa amplitud. Y la amplitud de este ejercicio es igual a 10. Luego acá como denominador tenemos F minúscula sub I, o sea, frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es esta que podemos observar acá. De esta columna vamos a extraer la frecuencia absoluta. Tiene que ser aquella del mismo intervalo que resaltamos. Como resaltamos este intervalo, vamos a tomar entonces como frecuencia absoluta el número 10. Sustituimos por número 10. Ahora vamos a realizar todas las operaciones acá indicadas. Copiamos el 60. Signo más. Realizamos la división. 40 dentro de 2 es igual a 20. Menos 10. Y esto está multiplicado por 10. Dividido también dentro de 10. Vamos a bajar el número 60. Colocamos el signo más y realizamos la resta. 20 menos 10 es igual a 10. Y esto estará dividido dentro de 10. Multiplicado por 10. Bajamos el 60, realizamos la división. 10 dentro de 10 es 1. Y esto multiplicado por 10. Entonces el resultado será igual a sumar 60 por la multiplicación de 10 por 1, que es igual a 10. Entonces 60 más 10 es 70. Y de nuevo, para comprobar que este resultado es correcto, debemos de observar los límites. En este caso, los límites van de 60 hasta 70. Y la mediana tiene que estar en ese rango, entre el 60 y el 70. Y justamente nuestro resultado es correcto.